Bien, Dios le bendiga más. Miren, estamos a casa llena. Aunque usted crea que no sería que estamos a casa llena. Dice la palabra de Dios que cuando Isaías tenía la visión del Señor, dice que sus faldas llenaban el templo. Así que si el Señor está aquí en esta noche, estamos a casa llena. No se desanime, porque venimos por Él. ¿Verdad que sí, que usted vino por Él? Entonces, si usted vino por Él, algo Él tiene para usted en esta noche. Diga, yo vengo a recibir lo que el Señor tiene para mí. Nada más, yo vengo a recibir lo que el Señor tiene para mí. Qué bueno. Porque pues el Señor nos da palabra para que traigamos, nos da el consejo para que lo traigamos, ¿verdad que sí? Y gracias al Señor por ser tan bueno. ¿Verdad que sí? Que no se queda mudo. Tenemos un Dios vivo que habla. Porque un Dios que está vivo tiene que hablar, pues en nosotros habla también. En las últimas ocasiones, cuando estábamos pues predicando, no sé si se acuerdan, cuando hablamos acerca de las señales, estamos hablando acerca de la vida de Jesús, de cómo los magos, por la estrella que vieron, pudieron llegar hacia donde estaba el niño. Ellos siguieron, fueron diligentes, siguieron la señal y pues llegaron a donde el niño estaba. Vimos cómo la señal llevó a los magos a donde estaba Jesús. Después vimos también de cómo los pastores que estaban cuidando ovejas durante la noche, que estaban durante la vigilia de la noche, cómo se le aparecieron una hueste de ángeles y el resplandor de la gloria de Dios los rodeó, y ahí dieron las noticias de que el niño había nacido, y le dijeron a los pastores que lo iban a encontrar envueltos en pañales, y esa era pues la segunda señal. Los pastores fueron y confirmaron, encontraron justamente al niño envuelto en pañales, ¿verdad que sí? En el pesebre, tal como los ángeles habían dicho, señales que los llevaron a ellos, pues, a Jesús. Vemos también la otra señal que Dios dio a Juan el Bautista, que al que lo había enviado donde Juan mismo el Bautista, él testificaba que aquel sobre quien él viera al Espíritu Santo descender como en forma de paloma, ese era el Mesías, ese era el enviado de Dios, ¿verdad que sí? Y Juan el Bautista lo vio, señales que Dios mismo dio, ¿verdad que sí? Para que pudiéramos identificar a aquello que él había enviado, que él había probado. Pero también vimos que Jesús, hubieron señales de la muerte de Jesús, ¿verdad que sí? Y hablamos de que una de esas señales fue cuando le introducieron la lanza, que salió que agua y sangre. Esa agua y sangre también fue señal de su muerte, ¿verdad que sí? Obviamente la sepultura y todo lo demás. Pero también hablamos de que había otra señal acerca de su resurrección, que fue cuando él se le presentó a sus discípulos, que tenía que llagas y cicatrices, que teniendo el poder para sanarlas, él mismo la dejó ahí. Amén. Para que vieran que era él mismo. Ahí tenía las cicatrices, ¿verdad que sí? Aleluya. Pero también hablamos, sabemos ahí señales de su resurrección. Él también, obviamente, ascendió al cielo, ¿verdad que sí? Pero también hablamos de que habían señales de su venida. Amén. ¿Verdad que sí? Hay señales de su venida. Estamos hablando de lo que son los principios de dolores. ¿Verdad que sí? Todas esas cosas que estamos viendo, Mateo 24 está. También nos encontramos, porque ese era, por ejemplo, las señales del esposo. Y ya para dar más o menos algunos detalles acerca de señales que deben de encontrarse en la esposa, hablamos acerca de la vida de Rebeca, la que sería la esposa del hijo de Abraham, el cual se llamó Isaac. Amén. Y vimos cómo Abraham envió a su mayordomo con juramento, ¿verdad que sí? Y con el apoyo de Dios, y como el mismo mayordomo pidió señal a Dios para seguir las instrucciones de Abraham, para poder llegar hacia donde ese esposo estaba, y vimos cómo el Señor lo dirigió directamente allí, y cómo las señales
que el mayordomo puso que iba a encontrar en esa sierva que iba a ser la esposa de Isaac, tenía que tener, y vimos cómo esas señales se cumplieron. Vimos además que de ahí en adelante, como esta muchacha tuvo esa característica, vemos como esas señales en ella la llevaron a convertirse en la esposa de Isaac. Vimos la importancia del servicio, vimos cómo ella ahí recibió hasta regalos por el servicio, pero vimos que los regalos que recibió ahí no eran el mismo regalo, los mismos regalos, los mismos beneficios que ella iba a recibir cuando ella asumiera el compromiso como esposa, porque no es lo mismo la novia que la esposa. Y nosotros delante del Señor, ¿cómo debe la iglesia de vivir delante de Cristo? Como novia, siempre enamorada. Y como esposa, siempre comprometida. Así es, amén. Mire, como novia, siempre enamorada. Pero como esposa, siempre asumiendo el compromiso de esposa delante del Señor. Es importante conocer la parte de las señales porque vemos que las señales identifican. Y Dios envía, pues, señales. La Biblia, amados, es un libro que mientras usted lo va leyendo se da cuenta de que es como una historia en desarrollo. Y es un libro que realmente no tiene fin. No tiene fin. ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia se encuentra una palabra que se llama eternidad. Gloria a Dios. Y la Biblia continúa la eternidad. ¿Verdad que sí? Continúa en la eternidad. Y en la eternidad, realmente, durante toda la eternidad, como la esposa del Cordero, vamos a estar conociendo más a Cristo. Aquí lo estamos conociendo porque ya es un ejercicio que estamos haciendo acá con nuestra intimidad con Él, meditando en la palabra de Dios, pero ya estando ya con Él, vamos a conocerlo por toda la eternidad. Y yo estoy seguro que si nos deleitamos con Él aquí, nos vamos a deleitar más allá todavía, ¿verdad que sí? Porque vamos a estar más cerca de Él. Y allá le vamos a ver no tal como lo vemos aquí. Allá lo vamos a ver tal como Él es. Allá vamos a contemplar cara a cara completamente su hermosura tal como Él es. ¿Verdad que sí? Nos vamos a gozar en el Señor. Entonces la Biblia es como un libro que va en desarrollo. Ahora bien, un libro que va en desarrollo, yo no puedo conocerlo completamente si yo me quedo en la primera página. No puedo conocerlo completamente si yo leo incluso nada más el primer capítulo. El segundo capítulo, el tercer capítulo, el cuarto capítulo, yo tengo que leerla completamente. Así es, amén. Porque según yo la voy leyendo, miren, hasta en el mismo Apocalipsis hay cosas que me pueden explicar a mí detalles del libro de Génesis. Sí, amén. Y así la Biblia se va explicando completamente, un pedacito por acá, un pedacito por allá. Y mientras tú estás meditando en la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta que el Espíritu Santo va a hacer y te va a traer un pedazo. Aquel pedazo que está acá, aquel pedazo que está allá, el otro pedazo que está acá. Y así va formando el concepto que tú necesitas tener acerca de lo que Él te quiere enseñar. Gloria a Jesús. Pero eso nunca pasará si yo me quedo en el inicio. Lo que quiere decir algo muy importante y es que tiene que haber un avance. Y así como yo avanzo en la lectura, de la palabra y voy comprendiendo otras cosas, ¿verdad que sí? Voy entendiendo otras cosas, así al mismo tiempo mi vida, cuando yo comienzo a obedecer la palabra de Dios, yo comienzo a avanzar y a caminar en la palabra, mis ojos se van abriendo también para ir entendiendo otras cosas. Porque el crecimiento del creyente está asociado a su entendimiento. Y yo no puedo tener mucho entendimiento si el que tengo no lo aplico. No puedo tener mucho entendimiento si el que tengo no lo aplico. Uno se queda estancado
en el punto que comienzo a entender a una cosa que no comienzo a aplicar a mi vida. Pero cuando lo entiendo y comienzo a aplicarlo, estoy queriendo decir en lo espiritual que ya subí ese escalón, estoy listo para subir al siguiente. Estoy listo para que venga otro entendimiento. Y eso quiere decir que voy avanzando. Y en la medida que voy avanzando de escalón en escalón, mis ojos se van abriendo, mi entendimiento se va abriendo, va con el entendimiento, va mi crecimiento. De la misma manera también el poder de Dios comienza a manifestarse en mi vida, porque eso no va a ir apartado del entendimiento. Eso tiene que ver con mi entendimiento. Mi fe también está asociada a eso. Mi fe también va a ir creciendo, porque en la medida que voy obedeciendo y voy teniendo experiencia con Dios y lo voy conociendo más, me voy enamorando más de Él, me voy apasionando más de Él, la pasión también va creciendo. Y es ahí realmente el secreto del por qué usted ve creyentes que son muy apasionados con las cosas de Dios, pero hay otros que no. Gloria a Jesús. Esa es la razón por la cual la pasión viene con el avance. ¿Verdad que sí? La pasión viene con el avance. Poco a poco, vamos creciendo, porque no todo va a ocurrir en un día, pero tenemos que comenzar. Y eso es algo que no podemos nosotros, pues, dejarlo para después. No todos los cristianos estamos en el mismo nivel. No todos los cristianos estamos en el mismo nivel. Eso no lo digo por un tema de competir o de que un cristiano se crea mejor que el otro. Porque el que está más arribita, ese tiene que ser ejemplo a los demás. Y lo que se siente más abajito, tiene que seguir el ejemplo del que está más arribita y llegar a donde está. Porque esa es la idea, ¿verdad que sí? Que crezcamos mutuamente, como dice la palabra de Dios. Por eso compartimos el mensaje, por eso compartimos el conocimiento, por eso compartimos el alimento espiritual, por eso hablamos palabras que nos puedan guiar a ese crecimiento, porque eso es parte de lo que tiene que ver con lo que es discipular, ¿verdad que sí? Hacer discípulos. Gloria a Dios. Entonces no todos estamos en el mismo nivel de crecimiento, porque el crecimiento viene con un nivel de obediencia. Amén. O tu nivel de sometimiento a su palabra. Para un mayor sometimiento se requiere de mayor fe. Para una mayor fe se requiere una mayor cercanía con Dios. Y para eso necesito esforzarme para conocerlo. Necesito esforzarme para conocerlo. El morar en su casa no significa necesariamente tener una amistad con Él. Y cuando digo morar, digo estar aquí siempre metido, no necesariamente significa tener una amistad con Él. Porque yo, amado, he vivido en lugares con personas que no han sido nada amables conmigo. Y me han visto hasta como un enemigo. Y yo no he sido enemigo de esas personas. Pero ellos me han visto como un enemigo. A veces a causa de querer hablarle del evangelio. Sí, así es. Yo he querido ser amigo y no he podido. ¿Sabe por qué? Por a veces una actitud repelente. ¿Sabe lo que es una actitud repelente? Cuando usted le tira un repelente de mosquito. Tú intentas acercarte, hacerle bien, aconsejarle y no quieren, no lo desean. Así muchos cristianos tienen una actitud repelente hacia Jesús y el Espíritu Santo. Conviven con Él en la misma casa porque este es el templo y morada del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Amén. Conviven con Él en una misma casa, pero tienen esa actitud repelente y debe ser al revés. Nosotros debemos de tener una actitud atrayente. Una actitud en la cual Él quiera estar más cerca de nosotros y no más lejos de nosotros, ¿verdad que sí? Y eso quiere decir que nosotros tenemos que estar dispuestos
a recibir ese consejo que Él nos quiere dar, aunque eso nos parezca difícil, aunque eso parezca un reto para nosotros, el hecho de que lo que el Señor nos quiere enseñar sea algo difícil, que nos cueste, no significa que nosotros tenemos que inmediatamente desecharlo y decir que no viene de Él porque nos cuesta y descalificar la palabra que el mismo Señor nos está enviando. Donde Dios nos habla de muchas maneras, nos habla a nosotros, pero nos habla también a través de las personas, los hermanos alrededor, nos aconsejan respecto a la vida que tenemos que vivir como creyentes. Y yo no solo a veces puede pasar que no solo descalificamos el consejo que el Espíritu Santo nos da en el interior, pero también descalificamos el consejo que el Espíritu Santo nos trae en el exterior simplemente porque no nos gusta y tal vez no va de acuerdo a mi plan que no vino justamente del Señor y que tal vez yo calculé y que yo pensé de esa manera. El problema es cuando vienen las consecuencias de esos planes que nosotros tenemos. Porque sabe una cosa que tiene Dios, Dios te envía a mucha gente para ayudarte con el consejo y para hablarte, para aconsejarte. Pero llega un momento cuando tú no quieres escuchar el consejo, que tú quieres buscar muchas personas que te ayuden, pero Dios te las envió para prevenir tu caída. Dios te la envió para prevenir tu error. Dios te la envió para prevenir las consecuencias y después tú no encuentras quien te ayude. Entonces es mejor oír el consejo. Dice la palabra de Dios que el entendido, ¿qué hace el entendido? ¿Ve el peligro de lejos? Sí. Se aparta. Entonces hay que estar atento al consejo, a la palabra de Dios, estar dispuesto a recibir la palabra, estar dispuesto a recibir el consejo y no tener una actitud repelente contra aquel que mora en esta casa. Gloria a Jesús. En nosotros. Amén. ¿Verdad que sí? Porque nosotros no podemos ser sabios en nuestra propia opinión. La Biblia misma incluso da una advertencia de ay de aquel que es sabio en su propia opinión. Ajá. Y dice la Biblia, no confíes en tu propia prudencia. ¿Verdad que sí? Siendo sabios se hicieron necios. Decía en un momento que el poder que se manifiesta en nosotros está asociado también a nuestro crecimiento. Aleluya. Y cada uno de nosotros, la iglesia en particular, debe interesarse en el tema del poder del que habla la Biblia, de que se dará al pueblo de Dios. No algunos. No algunos. A la iglesia, al pueblo, a todos. Y cada uno de nosotros debe de incluirse en ese paquete. No un grupito de estrellas. Y cuando digo un grupito de estrellas, no se trata de un grupito que tiene que brillar, un grupito que tal vez está detrás del aplauso y de la admiración. No, estoy hablando de una iglesia que se interesa por el tema del poder porque tiene que testificar. Amén. Tiene que hacer señales. Sí. Y esas señales son el cumplimiento de promesas de Dios a aquellos que tuvieron fe para recibirlas. Porque a veces el Señor quiere hacerle un milagro a esa persona, pero usted es el transporte del poder suyo para hacerlo. Usted es el medio de transporte que lo va a llevar. Pero como decía, ese poder, en el tema de ese poder, yo no puedo pretender que va a haber una manifestación de ese poder poderosa en mí si yo tengo problemas con el tema del crecimiento y con el tema del sometimiento a la palabra de Dios. Por eso incluso aquí hemos hablado tanto respecto al tema de guardar el corazón más que todas las cosas, como está en la Biblia. Sí. Entonces, tenemos que interesarnos por el tema del poder para testificar a Jesucristo, para atraer las almas a Jesús, para atraer a los perdidos al Señor. O sea, no para la iglesia, para los cristianos parecer estrellas, sino para mostrar la estrella que es Jesús. Porque cuando la gente ve lo que hace esa estrella,
se convierte y se salva y no se pierde. Y ese debe ser nuestro interés principal. Esa es parte de nuestra misión aquí en la tierra. ¿Verdad que sí? Entonces, ese poder, amado, es para cumplir esas promesas que Dios ha dicho que hará a los que creen. Aleluya. Por ejemplo, en Juan, capítulo 20, 30 y 31, si usted lo puede ver, bueno que lo lea. Juan 20, 30 y 31. Usted se va a dar cuenta de una cosa, de el propósito de estas señales. El propósito del por qué Jesús hizo señales cuando estuvo acá. El propósito sobre el por qué los discípulos obviamente por el Espíritu Santo, por el poder de Dios que vino sobre ellos también hicieron señales. Tenía un motivo, tenía una razón, fue una encomienda. Ellos obedecieron y el Señor obró. Y si usted mira en el libro de Juan, capítulo 20, 30 y 31, dice Juan allí, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. En otras palabras, Jesús hizo muchas señales que no se escribieron. Amén. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis. Ese es el propósito de las señales. Que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ahora Satanás sabe que si las señales se hacen, la gente cree y se convierte. ¿Qué usted cree que puede hacer Satanás respecto a las señales? ¿Qué puede hacer Satanás? Decir que son mentiras. Decir que la gente está fingiendo, que son voladores, que son engañadores, que dijeron de Jesús que era por Beelzebú y que estaba endemoniado, ¿verdad que sí? Yo me preguntaba, de entre de los discípulos, ¿usted conoce tan solo a un discípulo que hablara mal de las señales que Jesús hacía? Un discípulo que hablara mal de las señales que Jesús hacía, o un discípulo que hablara mal de las señales que los discípulos, que los apóstoles hacían. Uno solo, que usted se acuerde de la Biblia. ¿Había uno? No. ¿Y por qué en este tiempo hay tanta gente hablando mal de las señales? Si ese ministerio no está en la Biblia, en los discípulos. Sin embargo, estaba en los fariseos. No estaban los discípulos, pero sí estaban los fariseos, los perseguidores de Jesús. Los que han leído la Biblia saben lo que le estoy diciendo. Entonces, al mismo tiempo, nosotros, los creyentes, tenemos que tener una postura respecto a las señales que sabemos para qué son. Son para salvación. Y si yo me opongo a ellas, ¿a qué me estoy oponiendo también? A Dios. Estoy poniendo que la gente se salve. Estoy poniendo que la gente se salve. Porque en vez de promoverla, yo la estoy destruyendo. Estoy destruyendo la obra que Dios hace porque las señales las hace Dios, no el hombre. El hombre simplemente es el instrumento. El hombre nada más es el instrumento, pero las señales las hace ¿quién? Las hace Dios. Por eso es que la gloria es de Dios. Por eso no hablamos de hombres estrellas ni de cristianos estrellas, sino hablamos de Dios, el Todopoderoso. Brilla más que la luz del sol. ¿Verdad que sí? Que cuando fue al monte Jesús a orar con los discípulos, cuando es la transfiguración, el rostro se puso como el sol. Esa es la estrella que tiene que brillar. Amén. Entonces nosotros tenemos que mostrar esa disposición respecto a ese tema. Y nosotros mismos tenemos entonces que tener ese anhelo. Espérate, si Dios me manda a hacer señales y si a través de esto las personas se van a convertir, pues yo necesito buscar que Dios me llene de ese poder. Número uno, que me llene.
que me dé ese poder. Y número 2, que me ayude a crecer en Él. Amén. Porque tengo que crecer en Él. Y tengo que ser instruido a cómo poder usar eso. Sí. Amén. Y una de las cosas que el Espíritu Santo tiene es que Él te va enseñando. Decir no sé está bien delante de un maestro. Ayúdame y enséñame, porque yo no sé, yo no puedo, no me siento capaz. Capacítame, ayúdame, enséñame. Amén. Entonces, Jesús dijo claramente que las cosas que Él hacía, nosotros las haríamos también y aún mayores. Vayamos de nuevo a la Biblia para que usted vea que sí, es para usted y para mí, a todos nosotros. No uno solo, no una estrella, todos nosotros, hasta los chiquitos que están ahí también. Aleluya, hasta los chiquitos también. Estos no son los poderes, no solo son los poderes de los cartoons, ¿verdad que no? Sino un poder real. Dice Juan 14:12. Juan 14:12. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Queriéndonos decir, eso es para nosotros, hay un solo requisito. Yo debo de creer en Jesús. Pero yo no estoy creyendo en Jesús si yo no creo este verso. Estoy creyendo en Él parcialmente. Estoy creyendo algunas cosas. Yo tengo que creer este verso. Tengo que creer que esto es para mí. Que a mí Dios me ha escogido para Él. Está bien, no tengo calificaciones. Está bien. Dios nos llamó calificado. Él califica a la gente en el camino. ¿Verdad? Él califica a la gente en el camino. Lo digo porque el diablo se encarga de llenar las cosas que hace. No, que yo no esto. A usted sí. A usted. Amén. Ahora, en el libro de Marcos, capítulo 16, 17 y 18, de nuevo está hablando Jesús. Marcos 16, 17 y 18. De nuevo se está hablando Jesús. Y dice acá, cuando lo tengan pueden decirme amén. Eso le decía que es tan importante llegar a los servicios, a los cultos, porque después estamos en el aire. No sabemos de lo que se está hablando. No sabemos lo que se explicó, lo que se enseñó, el orden que se estaba diciendo. El por qué se está predicando lo otro, lo que sigue, el siguiente escalón. Pero es que sí, porque nos saltamos, como no recibimos el escalón del medio, entonces desechamos el de arriba porque no tenemos la plataforma del medio para subir al siguiente. Miren, Marcos 16, 17 al 18, ¿lo tienen? Dice, y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí está diciendo a quiénes, a los que creen. ¿Terminó eso? No, porque Él no ha dicho que terminaría. Acordémonos de cuál es el propósito para el cual las señales son. ¿Para qué son? Es cierto que Jesús quiere hacerle bien a la gente, pero el propósito de hacerles bien es su salvación. Lo primero que Él quiere hacer es la salvación de la gente. Lo primero que Él quiere hacer es la salvación de la gente. Eso es lo que más a Él le importa, que la gente se salve y que no se pierda. Porque es su deseo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Verdad que sí? Entonces, aquí si nos damos cuenta, hay detalles, por ejemplo, que dice, tomarán en las manos serpientes. Una cosa es que usted venga a tentar a Dios. Espérate, yo tengo un poder y dice la Biblia que voy a agarrar la serpiente. Espérate, Dios no te ha mandado a agarrar esa serpiente. Pero puede ser que tú la tomaras por accidente.
Puede ser que tú las tomaras por accidente, por ejemplo, como el apóstol Pablo, que tomó entre unas ramas, agarró unas ramas y de repente una serpiente se le pegó, una víbora, y nada le pasó. Pero no era que él andaba buscando eso para impresionar a la gente y vieran el gran poder que él tenía. Era que no vieran que él era usado por Dios, no. Este es un caso diferente, no estaba buscando eso, porque Pablo no estaba buscando gloria. Él estaba buscando ¿qué? Glorificar a quién, a Jesús. Cuando Jesús es exaltado, la gente cree y se salva. Gloria a Dios. Entonces, este es otro verso que dijo Jesús. Y como lo dijo Jesús, yo lo tengo que creer. La postura mía respecto a las cosas que están aquí es la siguiente. Es que si por algún motivo alguna de estas cosas no se está manifestando en mí, por ejemplo, en poner la mano en los enfermos, o que tal vez, o el que pueda reprender los espíritus de otra gente, o el hablar lenguas, por ejemplo, tengo que pedírselo a Dios. Tengo que estar orando, Señor, dame esto, ayúdame, capacítame. Y cuando digo capacítame, hablo también de capacítame en el sentido para yo enfrentarme a las tentaciones del diablo, porque el maligno va a querer a que tú tomes, que tú quieras robarte esa gloria como si es tuya. De que tú puedas lidiar con las personas para no contaminarte. Entonces, para esto Jesús hizo lo siguiente. Para esto Jesús hizo lo siguiente, porque Él sabía que humanamente hablando esto no lo podíamos hacer. No lo podíamos hacer. Y dice en Juan 20, 21 al 22. ...20, 21 al 22... dice... dice... Entonces Jesús le dijo... Esto fue después de la resurrección... cuando Él resucitó. Entonces Jesús le dijo otra vez... Paz a vosotros... Como me envió el Padre... O sea, como el Padre me envió... Así yo también os envío. ¿Y qué le dijo ahí? Y habiendo dicho esto, le sopló y le dijo, recibid al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó ahí? Si usted lee un poquito más para abajo, no pasó nada. No dice que pasó nada. Porque ese es ese escenario donde el Espíritu Santo viene a morar en ti, viene a vivir en ti. En tu interior. ¿Para qué? Viene a guiarte, viene a prepararte, viene a santificarte. Por supuesto que viene con algún tipo de poder, viene con todo su poder, está ahí, y te da poder para tú poder andar en esa santificación. Es por ese Espíritu Santo que está ahí, que tú tienes sueños, que tú de repente puedes sentir el gozo del Espíritu Santo, que puedes sentir la paz, porque dice que son frutos del Espíritu Santo. Eso es porque el Espíritu Santo está ahí. Pero nosotros no podemos quedarnos ahí nada más. Y hay muchos creyentes que solo están en la primera etapa. Esa parte que está ahí, ese verso que está ahí, Juan 21, 22, es la que se está refiriendo el apóstol Pablo cuando dice que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, queriendo decir que Él vino a habitar dentro de nosotros. Amén. Y ese tiene que ver con salvación, ese tiene que ver con santificación, ese tiene que ver con guianza y con dirección, porque para eso es que nos está dirigiendo. Amén. Gloria a Dios. Ahora nos encontramos con una segunda etapa. Esa segunda etapa, y no sé si antes de irme a ella debiera tener otra lectura. Vamos a hablar un poquito más de algún ejemplo que me llegue. Cuando Rebeca llega a la casa de Isaac,
sabía, pero de repente se convierte o entra a una promesa, la promesa que tenía ¿quién? El Hijo. La promesa que tenía el Hijo, ahora mismo ahí ya la estaba recibiendo la esposa, así como nosotros la iglesia recibimos la promesa de Cristo, recibimos herencia con Él, somos herederos y dice que nos ha sentado con Él en los lugares celestiales. La esposa recibe sin saberlo, pero es importante por eso el que uno crea sin haber visto. A veces lo lógico o lo lógico y lo natural nos ciega para que nosotros nos perdamos de las bendiciones más grandes. Y nosotros a veces las cosas que son espirituales, porque no me causan ningún tipo de lógica, no tiene sentido, no, yo mejor no lo creo. Esta muchacha creyó sin haber visto y de repente entra dentro de esa promesa. Ella ya está en la casa y está conociendo al esposo. ¿Cuál es la promesa? De ser madre de multitudes. Ella entró al linaje del Mesías. Gloria a Dios. Mire, hablamos de Cristo. Cristo nació de la descendencia de Rebeca. Y ese fue el Cristo que murió en la cruz. Y a nosotros, hasta nosotros, de alguna u otra manera nos llega. Todo eso tuvo que ver con esa entrada, ese linaje de ella. Pero había un problema. Ella llegó, conocía al esposo, lo iba conociendo día a día porque es un proceso de conocer al esposo. ¿Verdad que es un proceso? ¿No? ¿Verdad que es un proceso incluso hasta en el matrimonio? Usted no se queda nada más en el primer día. Usted va conociendo a su esposa. Así la iglesia va conociendo al esposo. Así no nos podemos quedar en el libro de Génesis nada más. Tenemos que seguir leyendo, seguir avanzando, seguir creciendo. Pues llega a la casa del esposo, lo va conociendo, está comiendo de la riqueza del esposo, está recibiendo de los beneficios del esposo, porque Abraham le dio todo lo que tenía Isaac. A los otros hijos le dio dones, pero a Isaac le dio. Porque los otros hijos de concubina, por ese era el hijo de la promesa. Dice, Abraham, ella está disfrutando de todo eso, ¿verdad que sí? Pero eso no era todo. Para ella poder cumplir con esa parte de ser madre de multitudes, había algo que faltaba. ¿Qué faltaba? ¿Qué faltaba? La intimidad era algo que tenía con todos esos detalles del hogar, nos habla a nosotros. Que tenemos que mantenernos en intimidad con Él, de que tenemos que conocerlo cada día más, ¿verdad que sí? De que tenemos que alimentarnos de lo que Él tiene en su casa, ¿verdad que sí? Cada día, de que esa relación con Él cada día se tiene que ir fortaleciendo más. Por decir, hacía falta algo. Ella estaba teniendo intimidad, pero no nacía el hijo. ¿Se da cuenta? La primera etapa, llegar a la casa del esposo. El camino, el recorrido, llegar a la casa del esposo. Pero la segunda, todo eso tenía que ver con esa promesa. La segunda etapa, tenía que tener hijos, pero había un problema, era estéril. ¿Y sabe qué hacía falta? ¿Sabe qué hacía falta para quitar esa esterilidad? ¿Qué usted cree que hacía falta? Hacía falta la fe, por eso tuvo que esperar 20 años. Pero no se tiró la toalla, no volvió para atrás, ¿verdad que no? Ni se separó del esposo, ni paró de tener intimidad, ¿verdad que no? Gloria a Dios. ¿Sabe qué hacía falta? Poder. Así nosotros mismos podemos estar ya con el esposo, habitando con él, porque ya está en nuestro interior. Jesús. No es la misma casa, mire, aquí. Podemos estar recibiendo todo, pero no tener lo que va a provocar esa multiplicación. Gloria a Dios.
Rebeca no se podría multiplicar si no se le quitaba esa esterilidad. ¿Y sabe qué quitó la esterilidad? ¿Sabe qué quitó la esterilidad? Permítame un momentito. Usted va a ver. Esa esterilidad fue quitada cuando su esposo, vaya Génesis 25, 21 al 23, su esposo dice, y oró Isaac a Jehová por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Génesis 25, 21 al 23. Y los hijos de ella luchaban dentro de ella, y dijo, bueno, ya ese es otro detalle. Pero lo primero es, ¿sabe qué hubo entre ese día de matrimonio y el nacimiento? Mire, ¿sabe qué hubo entre ese día de matrimonio y la concepción de Isaac en el interior de Rebeca? El niño. Hubieron 20 preciosos años, lo que quiere decir que durante ese tiempo se tuvo que esperar. O sea, para que la promesa naciera, ya estoy en la promesa, pero estoy en la promesa, estoy en el lugar, estoy en la posición, soy la escogida, soy la elegida, pero lo que va a ocasionar que esa promesa nazca, bueno, es que entonces el niño, perdón, Isaac, no Isaac que está naciendo ahí, perdón, ahí nace, Jacob y Esaú. Perdón, Isaac era el esposo. Amén. Solo para arreglarlo. Entonces, faltaba pues que ese poder viniera sobre ella. Y cuando digo sobre ella, él oró y el poder de Dios vino. Sí, amén. Vientre se abrió. Gloria a Dios. La mujer comenzó a dar a luz. Pero hubo una espera. ¿Se da cuenta? Hubo una espera. ¿Y qué pasó también? Porque este caso que está aquí, este matrimonio que se formó, provenía de otra situación. Porque hubo un Abraham también que llegó a una tierra que se le había prometido, y él llegó a esa tierra y no era de él. Se le había prometido, solo era una promesa. Y tenía una promesa de ser padre de multitudes. Y que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, pero era anciano y su esposa anciana, y también su esposa era estéril. ¿Y saben cuánto pasaron? Óyeme, pasaron 25 años. Ya la esposa era anciana cuando llegó, tenía 65 años. Y pasaron 25 años más antes de que el poder de Dios abriera el vientre de aquella mujer. ¿Qué hubo de por medio? ¿Qué hubo? Espera. ¿Verdad que sí? Para recibir la promesa, para que llegara el poder, tuvieron que esperar. ¿Y cómo era la espera? Me aparto de Dios, dejo a Dios. Yo veo un Abraham que andaba en crecimiento. Cuando Isaac nació, era Abraham, el mismo Abraham de principio. Cuando ese niño nació, él estuvo hasta dispuesto a entregarlo en sacrificio. Eso me llama mucho la atención. ¿Por qué me llama mucho la atención? Porque Dios solo pidió que lo entregara en sacrificio, pero no lo entregó. Pero ¿sabe qué hizo Dios respecto a Jesús el Padre? Él lo entregó. ¿Sabe que Abraham no quiso enviar a su hijo Isaac a su tierra natal para ir a buscar la esposa? Tal vez porque tenía algún temor de que algún daño le pasara al hombre, al muchacho, y era un hombre de cuarentón. Tal vez porque tenía temor de que le pasara algo. Él no lo envió a esa tierra, pero ¿sabe qué hizo Dios? Él envió a su hijo aquí a esta tierra a recibir el daño. ¿Sabe para qué?
Isaac, ¿sabe cómo fue la esposa que recibió? La describimos el otro día. Una muchacha esforzada, una muchacha amable, una muchacha servicial, una muchacha que cuando le hablaron del testimonio de cómo Dios había bendecido a Abraham y todo eso, ella lo recibió, creyó, caminó, se movió en fe, ¿verdad que sí? Pero eso no fue lo que se le entregó a Jesús como esposa. Por eso le decía que sabiendo nosotros que no fuimos entregados con todas esas características aprobadas, señales que nos califican, nosotros tenemos que crecer en las señales que no tenemos. Que nos identifiquen, número uno, porque hay señales que nos identifican. Y número dos, hay señales que nosotros vamos a hacer, que el Señor nos mandó, que identifiquen que Dios está obrando para que la gente entonces se convierta a Él. Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero el poder hubo que esperarlo. Si no nacía Isaac, no había multiplicación. Y quizás a nosotros no nos ha nacido el Isaac. Y estamos ya en la tierra y estamos ya en la promesa. Porque el Espíritu Santo ya está ahí en nuestro interior. Y ese poder que está dentro nos está saliendo afuera. A veces, porque hay mucha gente que está en contra de las señales. Está en contra. Y como está en contra, usted dice, mejor se esconde, no, espérate, no, yo mejor creo lo otro, porque no quiero que hable mal de fulano, fulanito, mira, van a hablar mal de mí, me van a rechazar a todos los demás. Pero sabe, yo le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Había la descendencia de Abraham. Ustedes saben cuál es la descendencia de Abraham. ¿Quién era? ¿El pueblo de Israel? Ese pueblo de Israel iba a entrar en una tierra prometida. Y el Señor nos enseña que para tú poder entrar en la promesa como Abraham entró, recibirla, porque recibió en parte la promesa, porque recibió al Hijo. Para yo poder entrar allí, ¿verdad que sí? Hubo una simiente que entró y pisó la tierra. Ellos tenían que tener el corazón como el de Abraham. Tenían que tener el corazón como ¿quién? Como Abraham. ¿Sabe por qué? Porque hubo una multitud que no tenían el corazón como Abraham. ¿Y sabe qué hacían? Murmuraban. Eran quejones, eran soberbios, se levantaban contra Dios, lo tentaban, eran altivos, querían derrocar a Moisés. ¿Y qué pasó con esa multitud? Esa no era la multitud que Dios quería para recibir la promesa. En otras palabras, el pueblo de Dios, mucho pueblo de Dios actualmente está como en esa condición debido a muchas actitudes del corazón, de que a pesar de que ya salimos del mundo, tenemos la promesa de entrar ahí, porque yo no sé si usted se da cuenta de que cuando esa simiente, eso está en el libro de Josué, cuando esa simiente entró, que comenzó a batallar, fue a vencer. El problema es, y este es el problema que mucha gente tiene respecto al tema de las señales, y le decía respecto a las cosas que parecen lógicas e ilógicas. ¿Sabe? Que si usted va al libro de Josué, capítulo 6, usted se encuentra con los muros de Jericó. Habían gente que iban a pelear y ¿sabe cuál era la instrucción que el Señor estaba dando para poder derribar los muros de Jericó? Dígasela a alguien en este tiempo para que usted vea. Si no te llaman loco 5 veces.
Había algo imposible para ellos, derribar esos muros, pero ante eso imposible, ¿sabe lo que Dios le estaba pidiendo a ellos hacer? Oiga, ¿sabe lo que Dios le estaba pidiendo a ellos hacer? Algo que naturalmente hablando, humanamente hablando, era ilógico, era una locura, no tenía sentido, eso no iba a funcionar en ningún otro sitio, que era el único motivo por lo cual en esta ocasión iba a funcionar, era porque Dios lo estaba mandando. Ahí Dios nos estaba demostrando, enseñando una fórmula. A veces queremos seguir la fórmula que hizo fulano y fulanito y queremos que no funcione y no nos funciona, y como no nos funciona decimos que no, y no nos damos cuenta que aquí lo que se hizo fue un acto de obediencia. Se siguió lo que Dios le dijo que hicieran para que ese milagro ocurriera. Pero como queremos seguir la fórmula, las direcciones de Dios no provienen de la fórmula de lo que vemos de por allá. Esas vienen de la intimidad, donde Él te habla, donde Él te dice, donde Él te dirige. Por eso tienes el Espíritu Santo en tu interior. Por eso tienes que conocerlo. Para que no vivamos de fórmulas. Para que no nos quejemos cuando la fórmula no funciona. Para que después nos digamos, no, es que no hay poder, es que nos están engañando, es que, espérate, y de repente nos levantamos en contra de Dios. Gloria a Dios. Si usted va al capítulo 6 del libro de Josué, capítulo 6 pienso que está, usted se va a dar cuenta que lo que Dios le está diciendo, a partir del verso 4, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca, o sea, del cuerno de carnero de Ócar, ¿verdad que sí? Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Dale esa estrategia de guerra a uno, vete, a un fariseo de esos, a un detractor de esos, de los que están por ahí por las redes, acabando con todo el mundo. ¿Qué van a decir? Están locos. Entonces a veces hay cosas que nosotros vemos de predicadores, de evangelistas, que no las entendemos, y como no las entendemos, sino que son falsas. Porque nos metemos en el ministerio de los críticos. El ministerio de los que no están en la Biblia. De los que hablan mal de las señales. Y creyendo que hacemos bien, lo que estamos haciendo es apartando a la gente de Cristo. Es cierto que hay muchos por ahí que son perversos y charlatanes. Pero por lo falso yo no puedo negar lo verdadero. Yo tengo que buscar lo falso. Yo tengo que estar orando, Señor, mira, tú sabes que yo tengo corazón agradable a ti. Mira, eso está en tu palabra. Yo quiero, enséñame eso, Señor. Enséñame eso. ¿Y sabe qué ellos hicieron? Gente que tenía el corazón de Abraham. No cuestionaron. No tenía sentido. Pero ya habían visto lo que le pasó a lo de Coré. Ya habían visto la otra multitud que había caído en el desierto y no había entrado a esa tierra. Gente que muere en el desierto y gente que entra en la promesa. ¿Y cómo se movieron de victoria en victoria? A excepción de algunos casos que hubieron gente que entrando ahí, le decíamos el otro día, que cuando ya usted está ahí. Ahora, ¿a qué se refiere? Mire, vamos hablando un poquito más. Cuando nosotros vemos Moisés, mira Moisés, Faraón, tú vas delante de Faraón, tú solito, tú con Aarón nada más. Y tú me le vas a decir a Faraón que deje ir a mi pueblo. El hombre más fuerte de Egipto, más poderoso de Egipto, con ejército, con carros de caballo, vete tú y dile. ¿Qué estrategia de guerra? Y a veces tú te preguntas, mira, Dios te está enviando a ti. Primero te está mandando al que va, mira, te está probando, está poniendo tu vida, prácticamente tu vida parece que está en riesgo de por medio. Por eso le decía que tenía que tener el corazón de Abraham. Porque Abraham estuvo dispuesto a sacrificar lo que él más amaba. ¿Pero es que sí? Para poder entrar en esa segunda etapa. Ya estaba en la tierra, pero para entrar en esa etapa, para entrar, y cuando hablo de etapa, para entrar en esa promesa, ¿verdad que sí? Para entrar en esa promesa,
para recibir esa promesa de esa tierra, tenían que pelear batallas que no tenían mucho sentido. Tenían que pelear muchas batallas que no tenían mucho sentido. Mira, Moisés, Faraón no quiere hacer nada, no resuelve, el hombre está endurecido. Mira, coge la vara y vete, golpea el agua, las aguas se van a convertir en sangre. El mundo, los científicos, a veces intentan multiplicar las cosas que Dios hizo como si fuera una fórmula. Y no se dan cuenta que Dios simplemente lo que quería era un acto de obediencia. No es que funciona así, es que el poder, cuando alguien obedeció, el poder de Dios obró y se movió. Y las aguas se convirtieron en sangre. Mira, Moisés, bueno, ya Faraón dejó ir al pueblo, pero mira, ahora hay por medio de unas aguas, mira, vaya donde están esas aguas, ahí mismo, en el frente, el mar rojo, tírense por ahí, vayan por ahí. Y de repente Dios molesta el corazón de Faraón para que lo siga. Porque los está probando todavía. Porque eso es de prueba en prueba para ver si estamos listos para entrar a la promesa. El pueblo comienza a quejarse. Pero Moisés, quien estaba ya en esa promesa, y me refiero al poder de Dios en su vida, Dios le da instrucciones. ¿Y qué hace Moisés? Le dice, mira, levanta tu vara. ¿Qué hace Moisés? ¿Tenía sentido? ¿Tenía lógica? Levantó la vara. ¿Y qué pasó? Para nosotros caminar en milagros, en señales y en prodigios tenemos que entender eso. Gloria a Dios. Que Dios te está pidiendo a ti algo imposible. Oye, cuando Dios quiere hacer algo imposible, te pide a ti que hagas algo ilógico. Amén. Óyeme, escucha. Para cuando eso venga sobre ti, se active en tu vida. Amén. Cuando Dios quiere hacer algo imposible, te va a pedir a ti que te muevas en fe a hacer algo que no tiene sentido. Para probar tu fe, para ver si tú le crees. Entonces el milagro va a ocurrir. La gente incrédula, donde hay incredulidad y hay dureza de corazón, cuando nos encontramos en situaciones así, porque parece que no hemos visto lo que está allá atrás. No hemos leído la historia. Jesús en un momento lo que hizo, tiró saliva en tierra y le puso en los ojos a uno. Le puso en los ojos a uno. Vete, lávate, sano. ¿Tenía sentido eso? Los enfermos se sanaban ¿cómo? Con la sombra de Pedro. El mundo lo puede intentar esa fórmula. Otros se sanaban con los pañuelos de Pablo. ¿Sabe cómo funciona? Si es Dios que le está diciendo que lo haga. De la única manera que va a funcionar es si Dios le está diciendo que lo haga. Pero bien, ahora, viendo que hubo que esperar, hubo primero que esperar, Rebeca tuvo que esperar, Abraham tuvo que esperar. Me encuentro con un Jacob que no era uno que calificaba. ¿Por qué no era uno que calificaba? Porque era el segundo, no era el primogénito. Digamos, de lo que nos encontramos débiles, de lo que nos miramos, no, yo no doy para esto no es para mí. Pero tenía un deseo en el corazón de tener esa bendición. Que hasta terminó engañándose, hermano, parece. Tenía un anhelo en su corazón. Pero ya se había dicho una palabra sobre él de que el mayor, Esaú, serviría al menor. Ya había una promesa que se había dicho, pero había un problema. Él no podía recibir esa promesa hasta que el poder de Dios no viniera en su vida. Gloria a Dios. ¿Verdad? En el Antiguo Testamento, eso era lo que representaba esa bendición. Era cuando el padre le ponía la mano a sus hijos y lo bendecía y todo lo demás. Después vemos ya a partir del libro o sea, en el caso, por ejemplo, de Moisés a Josué, que ya Moisés le impuso la mano a Josué para impartir virtud en él y todo lo demás. Y en el Nuevo Testamento ya nos encontramos con la imposición de manos, por ejemplo, como era el caso del apóstol Pablo, donde le impuso las manos sobre unos discípulos de Juan que no habían recibido el Espíritu Santo y lo recibieron. También vemos en el caso de Pedro y Juan cuando fueron a los de Samaria, que también ellos fueron ahí y recibieron ese poder.
Ahora, vamos a ver entonces esa segunda etapa. Este es un estudio bien, que es importante como el uno tener tiempo para uno poder indagarlo, porque nos damos cuenta, permítame, de que primero Jesús en Juan 20 del 21 al 22, le dijo, recibid al Espíritu Santo, y hablaba que esa primera etapa era cuando el Señor venía a morar. El Espíritu Santo venía a morar en nosotros. Pero hay una segunda etapa. Si leemos en Hechos 1, del 8 al 9, dice, pero recibiréis poder cuando haya, o sea, esto es ya lo que él les dijo, recibir el Espíritu Santo. Le decía que nada pasó. Cuando usted cree en Jesús, bueno, yo lloré cuando yo acepté al Señor. Estoy como niño, lloré como muchachito, pero no pasa siempre así. Entonces, en Juan 20, 21, 22 le dijo, recibid el Espíritu Santo. Pero entonces aquí en Hechos 1, 8, 9, ya eso era cuando él estaba hablando ahí cerca de la ascensión, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ya le dijo, recíbelo, ya está en ellos. Dice el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube y lo ocultó de sus ojos. Ahí le está dando la palabra y le está dando la promesa de nuevo. Hay dos aspectos a veces que la gente confunde, que es cuando el Espíritu Santo, con todo su poder y su gloria, viene a vivir en mí, que es una primera etapa, que es cuando yo acepté al Señor, y entonces comienza a rechazar la segunda etapa. O sea, reciben la primera etapa, reciben el primer escalón, pero no quieren recibir el segundo. ¿Por qué yo sé que los discípulos ya tenían al Espíritu Santo morando en su interior? Por el fruto. Si usted lee, vámonos al libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Y usted se va a dar cuenta, Hechos capítulo 2, del 1 al 4, que dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos como unánimes. ¿Usted sabe cómo se llama eso, unánime? Entre gente diferente, no se estaban peleando. Habían 120 gente junta orando. Entonces ahí estaba el Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué ellos estaban haciendo? Ellos estaban esperando porque el Señor le había dicho, esperen, no se vayan de Jerusalén. Sí, ustedes han oído eso, ¿verdad que sí? Lo hemos oído. No se vayan de Jerusalén. Entonces ellos estaban esperando, no la primera etapa porque ya la habían recibido. Le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y lo están demostrando que lo tenían porque estaban unánimes. Lo tenían, el fruto, lo tenían ahí, había un fruto ahí. Estaban unánimes, no se estaban peleando, estaban unidos. Nos hemos dado cuenta de lo difícil que es traer unidad en la iglesia. Ya lo tenían. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un recio viento que soplaba. No era el mismo, mira, recibí el Espíritu Santo, mira el primero, no pasó nada. Pero en esta segunda etapa nos encontramos que dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y mira lo que comenzó a pasar aquí. ¿Se acuerdan las señales que leímos en principio? Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Se acuerdan? Amén. Mire dónde comenzó a surgir la primera señal. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Sabe que mucha gente le tira mucho al don de lengua? ¿Sabe por qué? Porque no ha oído. Van a ese capítulo 14 de 1 de Corintios solo para buscar, no para prohibirlo. Pero cuando usted va y se da cuenta respecto a lo que dice que el que habla en lenguas habla misterios, que habla con Dios, que nadie le puede entender. Pero dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. ¿Sabe lo que es edificarse a sí mismo? Fortalecerse a sí mismo.
¿Quiénes quieren ser fortalecidos en el Señor? ¿Quiénes quieren ser más fuertes en su interior? Entonces yo busco la cosa no para contender, sino la busco para provecho, ¿verdad que sí? La busco para provecho. Esa es una de las señales que se da. Entonces, esta es la segunda etapa. Rebeca esperó, miren otro detalle, solo para terminar, porque es importante como terminar este estudio. Respecto a eso. Los discípulos esperaron. ¿Sabe que cuando Felipe vaya a Hechos 8, Amén. Hechos 8, y aquí nos vamos a encontrar ya la manifestación de las señales, Felipe haciendo las señales. Este es un capítulo, esto es sumamente importante. Papá, ¿tú tienes tu celular ahí? Sí, pero no tiene internet. ¿No tienes internet? Me hubiese gustado que un niño lo buscara para que se den cuenta que un niño lo puede encontrar. Le buscara la distancia entre Samaria y Jerusalén. Amén. Hechos capítulo 8, 5 del 5 al 8. Dice, entonces Felipe, ya eso era después que habían recibido esta manifestación de poder. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo. ¿Y qué más estaba haciendo Felipe? ¿Para qué eran las señales? Para que la gente crea. Oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de esto dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Dice muchos, no todos, dice muchos. Así que había gran gozo en aquella ciudad, en el verso 8. Verso 12. Verso 12, vaya al verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron. ¿Qué pasó? Se bautizaron. ¿Verdad que sí? Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. ¿Sabe usted qué pasó después de ahí? Siga leyendo, varón, lo que pasó después de ahí. Después de ese verso, Dice, del 13. dice, cuando los apóstoles Ajá. que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, O sea, estamos hablando de una distancia de Jerusalén hacia Samaria y no había Uber, No había Uber. habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, Ajá. los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Una pregunta. Porque a veces hay una confusión respecto al hecho, un verso que dice el apóstol Pablo, desde el momento cuando creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Ellos ya se habían bautizado. Y se supone que cuando uno creyó, ya había recibido el Espíritu Santo. ¿Por qué fueron Pedro y Juan? Porque ellos habían recibido la primera etapa, le faltaba la segunda. Era correcto que ellos fueran, para que recibieran la segunda, para que los que estaban recibiendo señales, comenzaran ellos a hacer señales. Para que ellos no fueran solamente gente que vieron a otros hacer señales, no, sino que ellos también la hicieran. Porque se trataba de hacer esas señales para que el reino de los cielos se siguiera expandiendo. Para que la gente siguiera creyendo, para que la gente se siguiera convirtiendo a Jesús. Entonces ellos tenían que recibir también esa segunda etapa, que el Espíritu Santo viniera sobre ellos. Y parece que Pedro y Juan, mire, Felipe era un predicador poderoso, hace señales, hace milagros y todo lo demás. Pero él no tenía, él era imponer las manos sobre las personas para que ellos pudieran recibir eso. ¿Verdad que no hubo celo, ni pleito, ni problemas ahí por eso? ¿Verdad que no? ¿Verdad que se reconoció lo que había en uno y lo que había en el otro? Había un dones que lo tenían Juan y Pedro, pero habían otros dones que lo tenía Felipe. ¿Se da cuenta? Había poder en Felipe para sanar, para liberar y todo lo demás, pero Felipe no tenía el don de poder imponer las manos sobre la persona de modo que recibieran también el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, Samaria tuvo que esperar. ¿Qué tiempo? ¿Buscó alguien? ¿Qué tiempo? No tiene internet tampoco. Bueno, caminando se toma más de uno
1 o 2 días caminando aproximadamente. De Samaria caminando, creo que 1 o 2 días, se lo voy a buscar para que más o menos después lo pueda buscar más claro, pero más o menos de 1 o 2 días caminando. Creo que en vehículo se llevaba como unas 23 horas en vehículo, calculándolo en este tiempo. O sea que es mucho tiempo caminando. De modo que la gente de Samaria tuvo que esperar a Pedro y a Juan para recibir lo segundo. Ahora bien, el apóstol Pablo, del mismo que dice, desde el momento que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo, ¿sabe cuántos días tuvo él que esperar hasta que Ananías vino delante de él y le puso las manos para que él recibiera el Espíritu Santo? Tuvo que esperar 3 días. Porque dice la palabra de Dios que mientras eso estaba ocurriendo, él ni comió, ni bebió nada durante esos días. 3 días tuvo que esperar. Mire, son 145 kilómetros desde Samaria a Jerusalén. Tuvieron que esperar hasta que Pedro y Juan llegaran. No fue instantáneamente. O sea, lo que le quiero describir es, hay 2 procesos y a veces nos quedamos estancados en la primera etapa. Nos quedamos, eso es como que de repente viniera Rebeca y se quedara y ya está con su esposo y todo lo demás, pero no tiene el hijo. Abraham, ya está en la tierra, estoy con Sara, pero no tengo el hijo. O el pueblo de Israel ya estuvo en la tierra prometida, pero no comenzó a pelear en Jericó. Y la idea es multiplicar. Mire, la idea es crecer nosotros. La idea es que podamos ser usados por Dios para llevar este evangelio a las almas. ¿Sí o no? ¿Sabe otro más que tuvo que esperar? Por favor, anótelo. Si lo desea investigar, el apóstol Pablo, anótelo, tuvo que esperar 3 días, porque yo lo investigué. El apóstol Pablo tuvo que esperar 3 días. Cornelio, ¿sabe cuántos días tuvo que esperar Cornelio hasta que llegara Pedro? Bueno, no sé si era por la distancia, pero Cornelio tuvo que esperar 4 días. 4 días. ¿Verdad que sí? Eso usted lo va a encontrar en el capítulo 10 del libro de Hechos. Entonces vemos Israel para entrar a la tierra prometida tuvo que esperar en el desierto y ese pueblo tuvo que ser purificado antes de que entrara. Porque también hay un problema con la santificación, que no queremos recibir bendición, pero no queremos orar, no queremos santificarnos, no queremos humillarnos delante de Dios, que no creemos que todo no lo sabemos, y el que viene nos habla, nos aconseja, nos lo pasamos por encima y por medio, lo humillamos, murmuramos, acabamos con la persona, para que ya no nos hable más de eso. Y creemos, dijo Jesucristo en algún momento, llegará la hora que cualquiera que os mate pensará que está haciendo la voluntad de Dios. ¿Usted se imagina? Llegará la hora que cualquiera que os mate pensará que está haciendo la voluntad de Dios. ¿Usted se imagina que nosotros lleguemos a tal nivel de engaño que nosotros creamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, hablando mal de las señales y hablando mal del Espíritu Santo? El diablo es astuto. El diablo es astuto. Dijo el apóstol Pablo, pero vosotros procuréis los mejores dones. ¿Y sabe qué? Yo le voy a decir algo. Independientemente de que yo no sea admirado por la gente, yo no vine a buscar admiración. ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que me va a traer a mí el sufrimiento y me va a endemoniar. Se lo estoy hablando en español. Lo va a endemoniar. Se le van a meter demonios de envanecimiento en su interior. Pero a mí me interesa conocer más a Dios. Sé que tengo debilidades que necesito que Él me ayude, estoy orando por ellas. Pero a mí me interesa conocerlo y hacer su voluntad. ¿Me entiende? Yo necesito hacer su voluntad. Yo le doy gracias a Dios. Yo recibí la segunda etapa. Ahora hay un problema ahí para mí. Que también tú tienes que crecer ahí.
y tiene que aprender a usarlo. Porque si no, por eso usted se da cuenta de que hay mucha gente hablando en lenguas y es como cristianos normal, cualquier. Es más, yo he visto gente en el mundo hablando en lenguas. Gente en el mundo hablando en lenguas. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios, mira Señor, si yo en algún momento yo he resistido, mira lo que el varón está diciendo, el varón tal vez me está molestando porque yo pensaba diferente. Y yo he venido tal vez durante muchos años pensando diferente. A mí me dijeron así, 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 así. Ahora Señor, mira, aunque sea en sueño, ponme a hablar en lenguas. Dame una señal que me haga a mí entender que esto que se me está enseñando es tuyo. Porque si es tuyo, a mí me interesa hacer tu voluntad, niños. Señor, te alabamos y te bendecimos. Y te damos las gracias, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor Dios mío. Mira, Señor, que Jacob anhelaba, Señor, esa bendición. Jacob anhelaba esa bendición. Abraham anhelaba esa promesa de ese niño. Aleluya, Abraham anhelaba, tenía ese deseo de esa promesa, Señor Dios mío. Y ya tu palabra, Señor, tú lo prometiste, Señor, aleluya. Que eso, Señor, era para nosotros, Señor Dios mío. Señor amado, que nosotros, este pueblo que está aquí presente, pueda experimentar esa llenura del Espíritu Santo. Que tú desciendas, Señor, sobre cada uno de nosotros, Señor. Y que esas señales, Señor Dios mío, ese poder, Señor Dios mío, se pueda manifestar a través de nosotros, Señor. Aleluya, de modo que las almas que no te conocen, Señor, te puedan conocer, Señor Dios mío, puedan verte, Señor, así como se convirtieron todos aquellos que vieron las señales que Felipe hacía. Así, Señor, como seguía aquella multitud a Jesús, Señor, cuando oían los testimonios, Señor, de las cosas que Jesús hacía. Así como crecía el número de los discípulos, Señor Dios mío, cuando veía, Señor, aleluya, las cosas que los apóstoles decían. Así nosotros, Señor, también crezcamos, Padre. No queremos ordenarte, Señor, sino decirte a ti, Señor Dios mío, cómo tú haces o no haces las cosas, Señor, aleluya. Pero queremos andar en tu voluntad, Señor Dios mío. Oh Espíritu Santo, tú desciendas sobre nosotros, Señor. Espíritu Santo, yo te ruego para que si hay alguien en esta noche, si hay alguien que tiene un anhelo verdadero de experimentar esa experiencia, de sentir ese fuego que quema todo, de sentir ese fuego que llena, de sentir ese fuego que transforma, de sentir ese fuego que aviva, Dios mío, que si hay alguien, Señor, que tiene ese anhelo, que si hay alguien que tiene ese deseo en esta noche, que si hay alguien que quiere dar algo más, aleluya, que si hay alguien que quiere avanzar a lo siguiente que tú tienes, Señor, para su vida, Padre mío, sea tu Espíritu Santo descendiendo, Señor, sobre esa vida en esta noche. Sea tu Espíritu Santo, levanta sus manos, amado, levanta sus manos si usted tiene el deseo, aleluya, si usted tiene el deseo, levanta sus manos y dile, Señor, si eso tú lo tienes para mí de verdad, yo lo recibo en esta noche. Si eso tú lo tienes para mí, yo no lo resisto, Señor Dios mío, porque yo quiero, Señor, hacer tu voluntad. Quita toda resistencia, Señor, en mi interior. Quita, Señor, toda resistencia en mi interior. Quita toda resistencia en mi interior, Señor. ¿Sabe, Señor? Porque algún día, si hoy te resisto, algún día tendré que pararme delante de ti y decirte que estas palabras que te fueron predicadas hoy no son tuyas. Tendré que pararme delante de ti y decirte mentiroso, Señor, porque no era así. Tendré que darte cuenta, Señor, aleluya. Porque si estas palabras son verdad,
Si estas palabras son verdad y yo no lo estoy anhelando, y yo no lo estoy deseando, y yo lo estoy resistiendo, y yo estoy hablando mal de ello, cuando el Señor te ha mandado, aleluya, quien te lo enseñe y quien te lo predique, te lo va a demandar. Escúchalo. Si esta palabra es verdad, escúchalo. Si esta palabra es verdad y el Señor te la ha enseñado y te ha enviado a que te la prediquen y tú la resistes porque tú no quieres, porque tú no crees, Jesús dijo a los que creen, algún día tendrás que presentarte delante de Él a explicarle el por qué tú no le creíste. ¿Sabes por qué? Porque por no haberle creído, Él no pudo hacer absolutamente todo lo que Él quería hacer a través de ti. Dile al que está a tu lado, Dios quiere hacer más a través de ti. Amén. Gloria a Dios. Así que, Señor, gracias te damos en esta noche. Guarda cada alma que se ha presentado aquí, Señor Dios mío. Gracias porque tú has sido bueno, Señor. Señor Dios mío, este año 2025, que sea un año diferente, Señor. Que no sea un año, Señor, de fracaso ni derrota, Señor, sino que sea un año, Señor, de provisión, un año, Señor Dios mío, donde nuevas puertas se nos estén abriendo, Señor, un año donde la iglesia esté creciendo, Señor Dios mío, un año, Señor Dios mío, Padre amado, donde los que están enfermos reciban sanidad, Señor, reciban soluciones, Señor del cielo, Padre mío, puertas, Señor, se estén abriendo, Padre mío, sea un año de victoria, Padre amado, no sea un año de derrota, Señor, sino que sea un año de bien, Señor, bendice, Señor, a este grupo que ha llegado y bendice, Señor, también a los que no están. Uno no sabe todos los motivos por los que no están, pero nosotros estamos aquí, te agradecemos por el privilegio que nos has dado en esta noche. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.